Bueno, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Estamos haciendo una espera para que se conectaran los demás. Parece que no, pues por ser día sábado, tal vez los compañeros no puedan asistir todos. Entonces, vamos a dejar grabando y vamos a trabajar. Pues vamos a hacerlo, ¿le parece si lo trabajamos sin descanso y salimos un poco más temprano? ¿Si les parece? Sí. Listo. Entonces, habíamos quedado ayer en el tema del riesgo psicosocial, ¿no? Fue uno de los aspectos a visualizar ayer. Mm, siempre les había comentado que precisamente después de eh, un ejercicio de evaluación de estos factores de riesgo psicosociales que todas las entidades deben adelantar. ¿Por qué? Que así lo establece la resolución, porque así lo establece y establece una serie de protocolos o de protocolos que deben implementar las entidades, como son los riesgos psicosociales en el sector educativo, en el sector financiero, el tema de actuación contra el acoso laboral, el tema del protocolo de prevención en el entorno laboral y la depresión. Mm, Este último tema, el de la depresión, abarca muchos aspectos. Miren que desde todos los ejercicios de estudio que he realizado y he analizado, el tema de la depresión es uno de los factores que, para mi sentir, se puede cobrar más, digamos, que la vida de muchas personas, de muchos colaboradores. Mm, muchos de ellos se pueden ver agobiados precisamente por aquellas situaciones del día a día, ¿ok? Situaciones de aquellas del día a día que pues obviamente hay que evaluar. Es por eso que la resolución 2764 ha sido muy clara, ¿no? En realizar exigir, perdón, que todas las entidades, todas las entidades deben implementar este tipo de controles, estableciendo y dejando claro que el ámbito de aplicación de las baterías o del riesgo psicosocial aplica a empresas de servicios temporales, a trabajadores en misión, a organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian a trabajadores independientes al sistema de riesgos laborales, a los contratistas de personal y que tengan personal bajo modalidad de contrato civil, comercial y administrativo. ¿Alguien sabe cuál es el contrato civil, comercial o administrativo? Bueno, hablemos del contrato civil. Cuando somos contratistas mediante esta modalidad, ¿alguien sabe de casualidad? Ni idea. Cuando nos contratan por prestación de servicios. Cuando tenemos un vínculo por prestación de servicios, tenemos este tipo de contrato de características civiles. Por eso es que tal vez, por eso es que tal vez muchos desconocen o muchos pretenden confundir o confunden las dos características de ese tipo de contratos. Ahora, vale la pena aclarar que aun cuando tengamos contratistas bajo esta modalidad,
es importante realizar ese seguimiento a ese riesgo psicosocial. Pasa igual con los estudiantes afiliados a riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, los del SENA, o sea, los eh, aprendices del SENA. También se habla de que esta batería se debe adelantar en el personal no uniformado y personal civil de las fuerzas militares, aéreas y demás. Se debe adelantar este tipo de baterías de ejercicios para identificar ese riesgo psicosocial. Ahora, vale la pena aclarar también, un segundo, por favor, vale la pena aclarar que todas las entidades que estén bajo este tipo de modalidad deben aplicar esta batería a trabajadores dependientes e independientes, empresas de servicios temporales, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Trabajo, las organizaciones de economía solidaria y el sector cooperativo, las agremiaciones que afilien obviamente trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, pasa igual con los estudiantes, los contratistas y la Policía Nacional. Yo pregunto algo, si usted contrata mediante un contrato de trabajo o contrato laboral a, sí, un contrato de trabajo a una señora que realiza servicio de aseo de manera interna, ¿ok? Usted le paga su salario, ella vive en su casa, normal. ¿Será que usted debe hacerle seguimiento a ese riesgo psicosocial? De hecho, pregunto, ¿será que usted debería implementar sistema de gestión? ¿Qué creen? La resolución ni la norma discrimina. No, no tanto es el trabajo. Por ejemplo, que usted, en su caso, digamos que usted tiene suficientes recursos, ¿no? Y contrata a una persona para los servicios generales. Y la persona vive interna en su casa, ¿ok? Vive las 24 horas allí, se le paga servicios, sus prestaciones y demás, ¿sí? Entonces hay que, ¿alguien tiene algún dato? La verdad es que sí. Les digo sinceramente, sí. ¿Por qué? Porque ni el decreto, ni la resolución, ni ninguna otra norma eh, ha excluido esos servicios. Hasta donde yo tengo claro y entendido, hasta donde yo tengo claro, los únicos que están excluidos de implementar seguridad y sistema de gestión de seguridad del trabajo son las fuerzas militares, pero en el sector o con los militares y con los policías, ¿ok? O sea, ellos no están obligados. ¿Por qué? Por el riesgo que tienen.
Se supone que para ellos no, aunque implementan algunos controles. El sistema de gestión va aplicado es para los civiles que trabajan con ellos, o las personas que trabajan con ellos, como lo dice acá, el personal civil o no uniformado, pero para el uniformado no. No quiere decir con esto que se le va a violar los derechos ni temas laborales, porque el tema y con ellos es un régimen especial diferente, pero ahí sí es otro tema. Con las personas de servicio doméstico, al menos sí deberíamos implementarlo porque el sistema, la resolución, ni la norma, ni el decreto, o al menos no sé si alguien lo ha visto, excluye ese tipo de trabajadores. Lo que tal vez sí excluye es, por ejemplo, temas de auxilio de transporte si la persona vive en la casa, pero el resto que yo recuerde, no. Pasa igual con el riesgo psicosocial. Lo que pasa es que esta norma es tan, se incluye, sí, claro, los estudiantes afiliados al riesgo, al Sistema General de Riesgo Laboral, SCRI también. Entonces, en teoría son todos. Claro que en la práctica es diferente. Claro, en teoría todas las organizaciones deben hacer seguimiento a ese riesgo y existe una periodicidad dependiendo lo que arroje la batería de riesgo psicosocial. ¿Ok? Esa batería, digamos que esa frecuencia va analizando de acuerdo a lo que arroja esa batería. Por ejemplo, si es un riesgo alto, entonces, y los controles pues deben estar establecidos, pues aquí, en ese caso, las entidades tienen que hacer este seguimiento, este riesgo psicosocial cada año. ¿Ok? Si el riesgo es medio o bajo, se hace cada 2 años. Se hace cada 2 años. Pero pues en teoría es así. O sea, en teoría yo no podría decirles a ustedes no, no debe hacerlo. Y de hecho el ministerio no hay una exclusión. O sea, hay que tenerlo claro. Por ejemplo, usted es dueño de un salón de belleza, ¿ok? De una barbería. Tiene 3 empleados. Se les paga todos los días por la actividad de barbería. Se les paga un salario por la actividad de barbería. ¿Será que por ellos debo implementar sistema de gestión y aplicarlo del riesgo psicosocial? ¿Qué piensas? Ustedes son dueños de una barbería, contratan a las personas para que vayan y realicen esa actividad de corte de cabello. Se les paga por el día. ¿Será que debo o no debo? Lo que pasa es que no, ni siquiera, no, porque también hay, eso depende, no, aquí no se aplica ni por el número de empleados ni por nada. Aquí les dice es para todos. Igual para todos se aplica el sistema de gestión, así tenga un empleado. ¿Qué pasa? Lo que pasa, y esto para que lo tengan claro, el hecho de contratar así sea una persona, debemos tener sistema de gestión con una sola persona, porque para eso hay unos estándares mínimos. Ahora, cuando miremos los estándares mínimos, yo les voy a explicar que no solamente son 7 estándares o 10 o perdón, o 21 o 60. Hay que mirar cada contexto. Entonces, sí, al menos, al menos yo les sugiero que no contraten bajo esa modalidad de prestación de servicios o al destajo, que se pague el día a día o demás.
el día a día o lo demás a este tipo de personas y hacer el seguimiento al riesgo psicosocial. ¿Qué les sugiero yo? De verdad. Si ustedes van a contratar a alguien, entiendan que la contratación de una persona no es solamente el pagarle el día, porque hay una exposición al riesgo por parte de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuántos casos en Colombia se han visto, por ejemplo, en peluquerías? Eso es muy común en el tema de la peluquería. ¿Cuántos casos se han visto de personas que en un momento contrataron a una persona que fue manicurista o peluquero y demás para un salón, ¿ok? Y resulta que le pagaban el día o lo que se hiciera. ¿Y qué pasaba después? Iniciaron un proceso laboral contra ellos. ¿Y qué les hacían pagar? Todo lo que debía haberle pagado, seguridad social, intereses y demás. Y salía mucho más caro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de vínculos. Si se va a contratar, no normal. O que sea mediante algún tipo de figura cooperativa o alquiler de espacio. Eso es otra cosa. ¿Sí me comprende? ¿Sí me entienden un poco con esa última figura de pronto alquiler de espacio? Pero ahora, si usted contrata a una persona por prestación de servicios. Es igual. Si usted contrata a una persona por prestación de servicios. Igual. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Y el riesgo psicosocial y esa medición de ese riesgo psicosocial aplica para todos. La norma no ha sido explícita en limitar a quienes no y a quienes sí. Y eso es para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¿Que cada cuánto se va a hacer esto? Pues de acuerdo a la resolución, eso depende. ¿Depende de qué? Del nivel de riesgo. Si dentro de esa evaluación resulta que su empresa salió con un nivel de riesgo muy alto, pues resulta y acontece que esta entidad debe hacer esa evaluación cada año. Si el riesgo psicosocial no se hace o tiene un nivel intermedio o bajo o no sé, un nivel de riesgo un poco más alto, pues hay que tener en cuenta precisamente que esa valoración se hace en un periodo determinado y equivalente a 2 años, pero se debe hacer. ¿Claro? Sí he sido claro con esa parte de verdad. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes van a gestionar el talento humano, ¿verdad? Se supone que lo van a hacer. Y dentro de aquellas actividades, y sobre todo algunos van a trabajar en temas eh, en temas laborales. Por lo tanto, vale la pena aclarar que aquí esa evaluación se va a hacer cada año o cada 2 años, dependiendo la operación y el control que tenga. Ahora, ¿cómo se mide? Aquí es importante señalar que el nivel de asociación a esas condiciones de salud se calculan en promedio del puntaje total de los trabajadores, ¿ok? Tanto con cargos técnicos o profesionales o con cargo auxiliar operativo. Entonces, ¿qué pasa? En ese ejercicio de baterías se toman los puntajes de las valoraciones que hicieron los colaboradores en los diferentes cargos y de acuerdo a ese puntaje arrojarán si realmente su riesgo es alto o medio o bajo.
¿Cómo se hace? A través de un conjunto de instrumentos, o bueno, realmente son un conjunto de cuestionarios en donde se evalúa precisamente, primero el riesgo laboral, el riesgo intralaboral, perdón, riesgo psicosocial intralaboral. ¿Alguien de casualidad puedes decirme qué es el riesgo social intralaboral? ¿O para ustedes qué significa intralaboral? Al interior de la empresa. Ahora, ¿qué es el riesgo psicosocial extra laboral fuera de las entidades, ¿no? También se hacen cuestionarios de evaluación del estrés, precisamente es otro de los temas, y se establecen unas fichas de datos generales sociodemográficos y ocupacionales. Digamos que este tipo de batería se compone de estos elementos. Este tipo de batería se compone de estos elementos y nos permiten precisamente identificar ese riesgo psicosocial, esas circunstancias, esos eventos, nos permite identificar eh, esas circunstancias para hacer, obviamente, un ejercicio mayor. Ahora, todos estos componentes hacen un ejercicio de valoración integral del riesgo psicosocial. ¿Alguna vez a ustedes le han hecho una encuesta de este tipo? ¿Y cómo salió la empresa? Perfecto, bien, ¿no saben? Lo que pasa es que estas valoraciones son, mm, se supone que estas valoraciones son, ay, esto se llama, ay, bueno, no todo el mundo las conoce, ¿ok? Entonces el médico, el psicólogo que adelanta las baterías de riesgo psicosocial no da respuesta de cómo o quiénes son los que tienen más exposición y demás. ¿Qué hace? Simplemente envía y sube esa información, esa batería, esos resultados mejor a la página del ministerio. Y a partir de ello, si son externos a la organización, y a partir de ello, envían un planes de trabajo y que deben cumplir de acuerdo a los protocolos que les comenté acá, de acuerdo a esos protocolos. Entonces ellos van a decir, ah, bueno, ustedes son de tal sector, entonces ustedes deben, por ejemplo, actuar frente a un protocolo de actuación y acciones de acoso laborales y establecen un plan de trabajo, unas acciones que el empleador debe cumplir como resultado de esa valoración. ¿Ok? Por eso hay que tener claro que los cuestionarios que se utilizan, los instrumentos son cuatro: las fichas generales sociodemográficas, el cuestionario de evaluación de estrés, el cuestionario de factor de riesgo psicosocial extralaboral y el cuestionario de riesgo psicosocial intralaboral. ¿Ok? Entonces ahí están los cuatro instrumentos que se utilizan y es una herramienta que ya ha sido aprobada y demás por parte de la, de la Universidad Javeriana. Ahora miren, yo sí les voy a sugerir algo. Hay un tema que afecta todos los días y a veces es silencioso
y es la ansiedad y la depresión en los colaboradores. Vamos a ver ese video. ¿Entienden la importancia de esa valoración del riesgo? Aquí les habilito micrófonos. ¿Entienden la importancia de esa valoración del riesgo en los entornos laborales y extralaborales, intra y extralaborales? ¿Cómo? Sí, profe, pues es una forma de pronto identificar factores de riesgo que puedan llevar o que puedan, sí, identificar de pensamientos suicidas o algún otro trastorno o afección mental que pueda tener los trabajadores. Es complejo. Majo, te escucho. Es muy complejo y más porque digamos que la parte mental, como no es, digamos que no es visible. Digamos, cuando uno tiene una enfermedad física es fácil uno quejarse cuando uno lo tiene porque sabe dónde tiene el dolor, pero cuando hay temas mentales no son fáciles de comunicar y a veces ni siquiera son fáciles de identificarse por la misma persona. Sí, señores. Majo, tiene el teléfono, el micrófono habilitado. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, es importante que, bueno, les habla Magno Guerrero desde Buenaventura. Es muy importante la valoración de este tipo de riesgos debe estar dado en un ambiente laboral por un profesional psicólogo, creería yo en este caso, para poder identificar este tipo de manifestaciones que pueden ir presentando estas personas, las personas que están laborando, las personas que van a ser contratadas, dado que no solamente puede requerir ayuda de identificarse, porque lo puede hacer o para él o en forma colectiva o cometer un agravio con los demás. Entonces, pienso que sí es importante tratar de identificar este tipo de situaciones. Gracias. Por eso, señores, no existe, no existe un límite de aplicación de este riesgo, de este control y ese seguimiento de este riesgo psicosocial. Por eso es que no hay, digamos que una exclusión, precisamente por este tipo de circunstancias, ¿cierto? Precisamente por ese tipo de circunstancias. A veces son silenciosas, a veces las personas toman el camino, pues que en teoría es más fácil, dirían ellos, pero pues no sé hasta qué punto sea así. Porque realmente lo que dijo la señora o la periodista al final es que ellos no buscan ser entendidos, sino dejar de sufrir. O bueno, las personas que, todos los que sufrimos de cierta manera, porque de cierta manera algunos la sufrimos de diferente forma, ¿no? Algunos sufren esa patología o patologías de diferente forma. Con algunos con tristeza, algunos con tristeza crónica, con ansiedad. Eso depende de muchos elementos. Por eso es importante entender que el referente técnico o los referentes técnicos mínimos para la aplicación de esto está ligado a la resolución 2764, perdón, en donde adoptan esos referentes técnicos para evaluar y realizar el monitoreo al riesgo psicosocial con un instrumento que le permite evaluar y generar una guía de intervención frente a este riesgo en temas de riesgos laborales. Aquí es importante entender que quién custodia esta información, o sea, quién debe ser esa persona que resguarde la información, eso depende. Depende de quién lo elabore o quién la realice. Si es una IPS, pues la IPS es la que custodia la historia clínica, ¿ok? Eso queda resguardada en la IPS. Si es
la aplicación de un psicólogo por parte de un profesional psicólogo especializado, pues este psicólogo es que tiene pues digamos que esa custodia, no se la puede entregar al empleador. O sea, cuando son aplicados por psicólogos, por ejemplo, especializados que forman parte del equipo médico del empleador, entonces esa empresa en custodia de ese psicólogo es que guardan esa información. Ahora, si es un externo, se contrata un psicólogo externo para hacer esta batería. Es este psicólogo el que o el que resguarda esa información. Entonces depende, si se hace con una IPS, la IPS. Si es el psicólogo parte del equipo de trabajo de la organización, pero con el visto bueno del psicólogo. Y si es un psicólogo externo, pues este psicólogo externo es el que la debe resguardar, ¿ok? Que debe resguardar esa historia clínica. ¿Por qué creen que esa historia clínica, producto de esta evaluación de riesgo psicosocial, no se le puede entregar al empleador? ¿Por qué creen que esta historia clínica, producto de esta evaluación de riesgo psicosocial, no se le debe entregar al empleador, o no se le puede entregar al empleador? Listo, puede tomar decisiones contra el empleado. Uno, pero ¿por qué más? Hay algo más importante que esto. ¿Ustedes han escuchado de la ley de habeas data, la 1581? Si la han escuchado, cómo se cataloga ese tipo de datos, de esos tipos de información sensible? O sea, no cualquiera puede conocer ese tipo de situaciones. Es confidencial y es, digamos que sensible. ¿Por qué? Porque la persona está con una patología y pues no todo el mundo debe conocerla. De hecho, es muy sensible por el tema de las repercusiones que tiene en la sociedad el conocer todas las patologías y demás, y más con temas psicosociales. ¿Por qué? Porque todavía estigmatizan, lamentablemente, el hecho de que una persona tenga una patología del humor y lo asocian mucho a temas psiquiátricos y a enfermedades ya psiquiátricas y dicen, ay, bueno, es que realmente, eh, realmente el que va al psicólogo o el que asiste a citas de terapia con el psicólogo es porque está loco o algo por el estilo. Pero eso no es así. El que sufre una patología del humor cualquiera la puede sufrir. O sea, cualquiera de cierta manera tiene algún tipo de trastorno, ya sea una depresión, una ansiedad, tal vez un evento traumático. En cualquier momento eso suele pasar. O sea, eso no es un tema alejado de la realidad que ocurre. Por eso es que hay que tener claro que para evitar estigmatizar a una persona y obviamente tal vez aplicar correctamente estas mediciones, pues vale la pena entender que esa información es parte de un tratamiento médico. Listo.
Claro, entonces eso puede generar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque el proceso de identificación para tratar ese riesgo psicosocial va alineado a una identificación, una evaluación, la prevención, la intervención y el monitoreo. O sea, las actividades, o una vez se hace la entrevista, las encuestas, sí se guardan por los 10 años. Ahora, resulta que es importante entender que esa es una evaluación, ¿no? Que busca prevenir la ocurrencia o la materialización de eventos catastróficos producto de ese riesgo psicosocial. Porque entre las estrategias están básicamente eh, establecer mecanismos multicausales que permitan intervenir prioritariamente ese riesgo, comunicar y utilizar herramientas cualitativas para profundizar, priorizar el riesgo, generar un análisis o un control en la fuente, establecer una intervención directa al riesgo psicosocial. A su vez, también es importante entender que las ARL van a tomar un papel fundamental en temas de prevención de riesgos psicosociales y brindar asesoría y asistencia técnica para orientar la identificación y la evaluación e intervención de este riesgo. También, por ejemplo, ustedes han escuchado de las líneas de crisis o las líneas de crisis o las líneas antisuicidio, algo así. ¿Para qué creen que sirven esas líneas? ¿Para qué creen que sirven esas líneas? Para prevenir, para escuchar, para orientar. A veces necesitamos que alguien nos escuche y nos oriente, ¿no? Para eso precisamente es. Ahora, ¿qué creen? Bueno, yo les voy a preguntar algo. Yo les voy a preguntar algo. ¿Quién sanciona a una entidad o qué pasa si una entidad no aplica la batería de riesgos psicosociales ni controla ese riesgo? ¿Será que no pasa nada? Claro, nos pueden sancionar. Bueno, pónganme, le voy a poner este caso. Son una empresa pequeña, menos de 10 empleados, ¿ok? Ustedes, dentro de las instalaciones de su entidad, un joven
con depresión crónica toma una decisión inadecuada y es de quitarse la vida. Y lo hace en el baño de su casa, de su apartamento, de su oficina, de su empresa. ¿Qué creen que va a hacer lo que va a hacer dentro del seguimiento y de la investigación que va a adelantar el ministerio? ¿Qué creen que va a ser lo primero que les va a solicitar? ¿Qué creen que va a ser lo primero que les va a solicitar? La aplicación de la batería del riesgo psicosocial. Y ustedes dicen, no, es que yo soy una empresa de menos de 10 empleados. A mí no me aplican. ¿Será verdad? No, ¿cierto? Listo. Resultado de esto, el ministerio inicia un proceso sancionatorio, donde le pide pues todos los datos y demás, información, y me imagino que algunos datos específicos. Y resulta que se puede evaluar por parte de los psicólogos del ministerio que dentro de la entidad existía un alto riesgo intralaboral, altísimo, producto por de malas prácticas laborales, y que debieron ser tratados por la batería de riesgo psicosocial. ¿Qué creen que les van a hacer? Le van a aplicar una sanción, una multa, que puede llegar hasta los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Y cuánto creen que es 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes hoy en Colombia? Multipliquen 1.423.500 por 500, a ver cuánto nos da. ¿Cuánto les daría? 711 millones de pesos. Para una empresa que tiene menos de 10 empleados, ¿será que esa multa acabaría con ella completamente? Hasta ahí llegaría. Pero sí que hacerle mucho seguimiento y por eso yo les sugiero a ustedes respetuosamente que si no lo han hecho, háganlo y si no lo tienen los recursos para hacerlo, sean muy conscientes con sus empleados. Evalúen mucho ese tema, el comportamiento del empleado. A veces el empleado demuestra esas situaciones, ¿ok? Demuestra esas circunstancias, aunque eso es un extremo, ¿no? Lo que les acabo de comentar es un extremo. Espero que no pase, pero pues es lo que ha establecido la norma. Realmente lo que establece la norma y realmente es lo que podríamos decir que se puede generar. Ahora, también puede ocurrir lo siguiente, que exista un cierre de la entidad hasta por un periodo de 120 días o indefinido, dependiendo el hecho, dependiendo el hecho.
Claro, ahora de este riesgo psicosocial y entendiendo las exposiciones que tenemos, vamos a pasar a algo alineado a lo mismo. ¿Qué creen que es esa, qué simboliza esa imagen? Compañerismo, ¿no? El clima organizacional. Bueno, cuéntenme, ¿qué es el clima organizacional? Esa información, claro, esa imagen yo se las comparto, claro. Estar agradable en el ambiente laboral, buenas costumbres, buenas prácticas laborales, ¿cierto? Hay muchos elementos, ¿no? Una percepción individual y colectiva sobre el entorno, muy bien, ¿cierto? Cómo nos controlamos, cómo nos sentimos en la organización, porque realmente, como les había dicho, este clima laboral es ese conjunto de percepciones globales que el individuo tiene en una organización. ¿Recuerdan el video de Moreno de Caro o de la universitaria? ¿Sí lo recuerdan? A simple vista, con ese video, a simple vista con ese video, ¿cómo ven el clima laboral en esa entidad? Bien, a simple vista, ¿cuál sería la percepción de ustedes? Porque claro, sí, eso es obviamente es una percepción global de cada individuo, ¿no? Y es el reflejo de las interacciones entre ambos. Para algunos puede ser que, pues que sí, que no es malo, que está bien. Para otros, ¿cierto? Es muy probable. Entonces, miren que, con solo, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes llegan a una entrevista de trabajo y lo primero que llegan a ver en la oficina es que el jefe está gritando a la secretaria y la insulta, ¿qué percepción se llevarían de esa imagen y el clima laboral en esa entidad?
desmotiva a la persona a trabajar en esa zona, ¿cierto? En ese clima laboral, ¿verdad? En ese clima organizacional. Por eso es una percepción, pues es una percepción, o sea, yo no puedo decir que realmente lo que perciba cierta persona es igual a otro, pero ambos entre el individuo y las organizaciones sí es el reflejo de la interacción entre los dos, ¿ok? ¿Cómo se percibe con el entorno? Ahora, hay unos consejos para generar un buen clima laboral. Primero, siempre hay que adoptar una postura autocrítica, esmerarse por establecer buenos vínculos. Hay algo que también aquí las entidades de pronto no lo han visto bien, y es que en algunas entidades estimulan más el castigo que el estímulo. O sea, les voy a hacer por ese ejercicio, ese caso. Usted decidió voluntariamente quedarse hasta las 12 de la noche adelantando un proyecto de la organización porque pues, era muy importante para la entidad y debía presentarse al otro día. Y usted pues no alcanzó y debió continuar terminando. Se va a las 12. ¿Listo? Su jefe se da cuenta que usted se va a esa hora. Y resulta que al otro día usted llega a las 9, una hora después de su jornada laboral. Y su jefe la regaña porque llegó una hora después. ¿Creen que se está privilegiando el estímulo o se está privilegiando el castigo en ese ejemplo? ¿Cómo verían ese ejemplo, no? ¿Cómo verían ese caso? ¿Será que los estimulan a volverse a quedar tarde? Por eso hay que mantener siempre los méritos fuera de los méritos comentarios. ¿Para qué? Para que se eviten esa figura de competencias, reconocer méritos. Uy, eso sí es muy feo, el tema del clima laboral. Por ejemplo, que usted se haya esmerado 2 días, 3 días adelantando un proyecto, ¿ok? Y se lo haya entregado a su jefe para que éste, pues, presentara el proyecto ante la junta directiva y que no le reconozcan el trabajo que usted hizo y le reconozcan el mérito al jefe. De hecho, le den un bono al jefe de 2 millones de pesos y a usted ni las gracias. ¿Cómo lo vería? ¿Será que esto no fomenta un mal clima laboral? Total, ¿no? Entonces, miren que estos son elementos o elementos que debemos corregir en las organizaciones, porque si se establecen unas posturas que generen un estímulo al castigo y no o sea, que generen digamos que un vínculo al castigo y no al estímulo, y que aparte de esto se establezcan otras fuentes como méritos y comentarios que a veces son arrejados a la organización, y aparte de esto se le reconozcan a otras personas los méritos de su trabajo, pues esto genera un clima laboral horriblemente feo. Y pues las personas se desmotivan, ¿no? Ya más adelante ni siquiera se atreverían
adelantar un proceso, ni hacer las cosas como lo habían hecho anteriormente, ¿verdad? Ahora, hay que tener claro que en las empresas el clima organizacional es el principal. Hay que tener claro que primero, ¿cuál es el principal activo de una empresa? Los empleados, ¿ok? Por eso se trata de gestión del talento humano, porque se gestiona ese activo, ya que es por ello que la empresa crece, ¿ok? Es por ello que se genera un clima laboral favorable y es por ello que los líderes tienen ese rol y esa responsabilidad de generar este clima, ¿cierto? Es por ello que precisamente el que tiene esa obligación o esa responsabilidad es la organización. Por ello es que las organizaciones, los líderes de la organización son los que deben promover ese buen clima laboral. Mm, voy a mostrarles algo. Y de pronto usted, ahí vamos, esto sí lo aplica acá. Bueno, ¿cómo vieron ese clima laboral o qué clima organizacional? Esas buenas relaciones entre los compañeros. ¿Será que hay muy buena relación entre los compañeros? Ya les regalo el video. Ya les regalo el enlace. ¿Será que hay buen clima laboral en esos compañeros? Bueno, y ahí será que tiene que ver mucho el liderazgo de la organización en ese ambiente hostil. ¿Será que tiene que ver el ambiente, la organización en ese ambiente hostil? De los líderes, sobre todo porque a veces estimulan a otras personas, ¿cierto? Porque a veces dejan el mérito por los comentarios. Si usted puede ser bien buen empleado, pero llega alguien y habla mal de usted, puede cumplir con todo lo de la oficina y demás, pero habla mal de usted, pues entonces, obviamente eso afecta el clima organizacional. Pero ¿quién es el responsable de ello? Es el líder, los líderes, todos los líderes. ¿Por qué? Porque ellos pueden promover una buena relación entre compañeros, que coexistan, que existan varios subclimas y que conformen una organización sana. ¿Será que en la organización del video el caso o el evento fue sano? ¿Existía un clima organizacional sano? No existe. Seguramente no. Seguramente no. Ahora, debemos tener claro la influencia del clima organizacional en el desarrollo laboral, ya que si el clima organizacional es negativo, pues repercute directamente ¿en qué? En los objetivos de la empresa. Vamos al caso del video. Si el ambiente es como el que vimos en el video, ¿será que los empleados van a estar a gusto allí y van a hacer las acciones porque
realmente se sienten comprometidos o no, o simplemente porque es una obligación y para de contar, simplemente porque es una obligación, ¿verdad? Por eso es que el clima laboral la diferencia o genera una diferencia en las empresas de éxito y las empresas mediocres. Por ejemplo, si la empresa desde el principio establece reglas claras y dice, venga, a mí me interesa que el clima laboral, organizacional y demás sea lo mejor posible. No me interesan chismes, etcétera. Y llama atención y de una vez a través del comité de convivencia establecen reglas claras y hacen seguimiento. La entidad posiblemente va a mantener un clima sano, va a mantener ese clima sano y al mantener ese clima sano va a hacer que se logren los objetivos, porque el empleado sabe que en la entidad lo que se valora es el resultado de los objetivos propuestos y no simple y llanamente vivir de habladurías, estar realizando otras actividades, comportamientos inadecuados por parte de los jefes, etcétera. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una empresa se ve inmersa en este ejercicio y se logra evidenciar una falta de un clima laboral específico? ¿Qué creen? ¿Ustedes para dónde se irían o qué harían? ¿Se mantendrían ahí o todos los días estarían buscando empleo nuevo? Buscando todos los días empleo nuevo porque no se siente bien, ¿cierto? Porque el ambiente laboral no es el mejor. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se fugan los talentos. Se arriesga una fuga de talento. Bueno, en algún momento, bueno, todos hemos buscado empleo en algún momento, ¿cierto? ¿Qué pasa o creen ustedes que pase si ustedes ven que la empresa, una empresa X, todas las semanas busca personal para diferentes cargos y que en algunos casos, por ejemplo, se buscaba para auxiliar contable, contrataron al auxiliar contable y al mes el auxiliar contable renunció y volvieron a contratar? Y se evidencia alta rotación en esas empresas. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? ¿Será que eso sería una alerta de que existe un clima laboral y organizacional inadecuado? ¿Que exista una alta rotación? Se supone que si la organización es, si la organización es, tiene un clima laboral excelente, ¿no? Tiene unas condiciones excelentes, pues es porque no debe existir fuga de talento, no debe tener una rotación alta. Eso debe tener que darse claro, o sea, eso es una alerta, ¿no? De algunas entidades que simplemente logran evidenciar o establecer esos criterios, pero pues lamentablemente son así. Por eso hay que tener claro algunas características de ese clima laboral. Por ejemplo, una estructura en donde la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos y trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo.
Mire, ojo porque en la estructura de las organizaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando hay o cuando teníamos esos sistemas de gestión basados en ISO 9001 por allá en el 2000 y en el 98, ¿existen? Espérame que Ana dice, sí, donde yo trabajo en el área de almacén de repuestos, han contratado 4 jefes y 3 ya se fueron y el que está ahorita está a punto de renunciar. Algo pasa, o sea, algo está pasando y no es necesariamente que sea por parte de la entidad que sea mala. Puede ser que exista un clima organizacional malo. Y esto muchas veces se ve debido a los diversos trámites y procedimientos que toca adelantar. ¿Ok? Diversos trámites. ¿Por qué? Porque eso también afecta al clima organizacional. Cuando, por ejemplo, para realizar una actividad, por ejemplo, un oficio que debe pasar ante la gerencia general, un documento que debe pasar ante la gerencia general por parte de un área, debe ser evaluado y aprobado por su jefe directo, luego por el jefe del área, luego por el secretario, luego por el secretario del secretario, luego por el subgerente, luego por el gerente, el secretario general y luego por la gerencia. Entonces hay que trámites que limitan todo y que pues básicamente hacen que su trabajo no se desarrolle. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes en esa actividad observan una percepción en relación a que existen reglas, procedimientos, trámites y demás que son engorrosos y que limitan y de hecho frenan su actividad laboral? Puede pasar, o sea, y eso también afecta al clima. De hecho, muchas personas, por ejemplo, para solicitar un permiso para ir a cita médica, tiene que hacerlo con 8 días de anticipación. Aparte que tiene que hacerlo con 8 días de anticipación, debe anexar la orden médica. Aparte de que anexar la orden médica, debe informar la hora de llegada y la hora de salida. Aparte de todo eso, lo debe hacer por escrito. Aparte de que lo debe hacer por escrito, se lo debe pasar para el visto bueno de su jefe inmediato. Su jefe inmediato se lo debe aprobar. Luego de que se lo apruebe, debe pasar al jefe del área. Luego el jefe del área debe verificarlo. Lo aprueba el jefe del área y pasa a la sugerencia, quien la que autoriza el permiso. ¿Será que eso no genera un clima organizacional inadecuado? Porque impide que los procesos fluyan y limitan la toma de decisiones en una organización. Claro, eso afecta a cualquiera porque es demasiada burocracia. Lo que dice el compañero es demasiada burocracia y afecta los sistemas. O sea, hay controles redundantes, hay demasiados controles redundantes que afectan esa entidad. Bueno, señores, yo les dije que íbamos, pero tomémonos un descanso porque ya me quedé sin voz. Vamos a hacer algo. Son las 3:40. Tomémonos un descansito y vamos y regresamos acá a las 3:40. Regresamos acá a las 3:55. Continuamos la clase normal y tratemos de irnos un poco más temprano, pero terminemos la clase, ¿vale? Entonces tomémonos este descanso de 15 minuticos y regresamos aquí antecitos de las 4 para poder tomar un poco de agua, levantarnos un poco. Bueno, continuamos. Entonces, claro, miren que la estructura representa, eso es uno de los factores que generan una baja cultura organizacional. Otro tema es el sentimiento o la responsabilidad que se tiene, ¿no?
¿Por qué? Cuando se habla de los sentimientos de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la forma de toma de decisiones relacionadas con su trabajo, digamos que la excesiva supervisión genera también ese sentimiento de que se está haciendo un doble trabajo, de que no se nos permite, o sea, que usted no es tenido en cuenta, que es otro de los elementos de esta percepción. ¿Por qué? Porque digamos que aquí, ¿qué pasa cuando usted, para hacer cualquier situación, debe solicitar el permiso de su jefe inmediato? ¿A qué, bueno, qué pasaría en ese caso? ¿Será que le están dando la responsabilidad que se merece? ¿Será que se le está entregando la función? O bueno, se le ve que le entregaron a usted una representación o que realmente pues no pasa nada. Y aquí quiero escucharlos. ¿Les ha pasado que cuando van a hacer una actividad dentro de una organización no tienen en cuenta sus decisiones y que para todo hay que solicitar un permiso? ¿Que para todo eh, deben tener el visto bueno de un tercero? ¿Será que esa situación les genera un impacto negativo en su labor? ¿O será que definitivamente esa situación no genera ningún deterioro? ¿Qué pienso? Eso es otro tema. O sea, miren que a veces cuando en los climas laborales de las organizaciones existen tantos límites para la toma de decisiones y no permiten que ninguna acción sea tomada por parte del colaborador de manera individual y voluntaria, pues se limita muchísimo. Realmente se genera una, una afectación al clima porque pues usted básicamente es una figura decorativa que solo sirve para realizar labores operativas, pero que cuando usted desea participar realmente no lo permiten. Cuando usted desea realmente tener ese cambio o tener, digamos que esa influencia o tomar esa decisión, no lo permite. Y eso pues genera un cierto nivel de frustración. Y es por eso que está dentro de los enemigos realmente del clima organizacional adecuado este tipo de circunstancias, que básicamente la jerarquía sea tan, digamos que militar, en donde la persona no puede tomar una decisión, donde la persona debe consultarle todo a su jefe, donde no hay unos márgenes de decisión que pueda tomar la persona. Por ejemplo, si usted es vendedor, ¿hasta cuánto es el margen de operación o de operatividad para hacer descuentos? ¿Hasta cuánto usted tiene responsabilidad sobre ciertas situaciones y a dónde debe tener o dónde puede usted, por ejemplo, tomar decisiones? Y eso pasa mucho, que para todo usted requiere la supervisión de un tercero y la empresa no le entrega esa responsabilidad a usted frente a ciertas decisiones y le entrega como un margen de decisión. Claro, hay circunstancias que requieren y que pueden ser mayores y que pueden afectar a la organización, claro, y que obviamente pueden generar un daño antijurídico, sí es posible. Pero yo como trabajador tengo la oportunidad o la posibilidad, mejor, de tomar esas decisiones y que la organización me respete y me valide esas decisiones. Pero a veces no hay esa posibilidad. Simplemente se convierte en una figura decorativa en donde las decisiones las toma otro y si usted las toma, entonces la responsabilidad o la culpa eh, de que ocurra algo malo, pues no lo toman de una manera negativa. Y esto ocurre muchísimo, es un enemigo constante de estos procesos, es un enemigo constante del ejercicio de toma de decisiones
precisamente por esto. O por ejemplo, sí, eso es incómodo porque, por ejemplo, usted dice, va a tratar con un cliente, le dice al cliente que definitivamente para ganar el contrato, le dice que sí, y resulta que cuando llega a donde su jefe la desautoriza y tiene que usted dar la cara y decir a su cliente que en últimas no. ¿Que por qué? Porque la organización dentro del marco gerencial y de la jerarquía que se tienen, su jefe inmediato dijo que no. Entonces, ¿cómo queda usted? A eso pasa mucho en las universidades y en las instituciones educativas, ¿no? La limitación de la autonomía como docente. Por ejemplo, qué tipo de evaluaciones debe hacer, cómo las debe hacer, cuándo las debe hacer. Esto genera ciertas circunstancias que en últimas afecta directamente el clima organizacional. Tanto, digamos que ser tan cuadriculados en las decisiones también es algo que nos puede afectar. Es algo que realmente podríamos decir que no es lo adecuado. Por lo tanto, es aquí donde cada entidad debe dejar, digamos que unos márgenes de responsabilidad y unos márgenes de respuesta en los cuales nosotros podamos navegar sin necesidad de la autorización de un tercero. Y esto pues es un tema de autonomía, ¿no? Un tema de decisiones. Pasa mucho, por ejemplo, en ejercicios de auditoría, que se pierde la autonomía en esa toma de decisiones. Y esto genera definitivamente un impacto negativo en ese clima organizacional y sobre todo afecta considerablemente el comportamiento y las decisiones de mis colaboradores a futuro. Ahora, otro de los elementos aquí a tener en cuenta es la recompensa. Bueno, no sé si les ha pasado, si les habrá pasado o si en algún momento les puede pasar. ¿Qué pasa cuando la recompensa no es bien controlada o no es bien direccionada ni hay criterios claros para la entrega de recompensas en una organización? Por ejemplo, por ejemplo, usted realizó muy bien su trabajo, cumplió sus metas durante todo el año, hizo que la organización y su área creciera, ¿verdad? Pero resulta que el premio se lo dieron a una persona porque era el socio o porque era el hijo del socio. Esas sí están. Entonces, ¿qué pasa cuando usted, la percepción de los miembros sobre la adecuación o la entrega de las recompensas es medida como, se utiliza más como un premio que el castigo? O sea, por ejemplo, la organización va más limitado a castigar a los empleados que a recompensarlos. Y las pocas recompensas que hay se otorgan no con criterios claros, sino se otorgan con, por ejemplo, el joven del video. ¿Recuerdan el joven del video hace unos minutos? El nicaragüense. Creo que es nicaragüense, el muchacho, el joven. JR. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué pasa cuando el empleador definitivamente motiva más a ese tipo de comportamientos que a la actividad y el cumplimiento de los objetivos? ¿Qué pasa con en esos casos?
¿Será que ustedes se sienten a gusto en una empresa que realmente para acceder a un premio usted tiene que romper su nivel ético o su comportamiento ético? Por ejemplo, realizar lo que hizo el joven del video, estar informando cosas alejadas de la realidad, mm, que la premiación se da es por el que más lambe, en palabras negativas, o más eh, información le entrega el jefe. ¿Será que esto nos genera un impacto? ¿Será que esto nos genera una afectación? ¿Será que esto genera un daño en el clima laboral? Seguramente nos va a desmotivar, ¿verdad? Seguramente, y es muy probable que va a pasar eso. Suele pasar mucho, me dice Ana, donde trabajo se lucen con eso. De hecho, un compañero salió de vacaciones y en su lugar quedamos dos personas cubriendo el puesto. Y la jefe, inmediato nos felicitó por el desarrollo efectivo y el cumplimiento del trabajo. Y al final hicieron entrega a los trabajadores con mayores logros alcanzados y ganó la que se fue de vacaciones. Suele pasar, o sea, mire, por eso hay que tener claro que cualquier circunstancia como estas de desmotivación, de falta de recompensas o de que las recompensas no se dan de manera adecuada, no existen unos criterios de esas recompensas de maneras adecuadas, pues ¿qué pasa? Pues que la organización lamentablemente tiende a generar una ruptura en también ese ambiente. Ahora, hay algo que también mata a cualquier colaborador, y es que no se tenga ese sentimiento de desafíos en el trabajo. ¿Qué pasa cuando usted comienza y su actividad se vuelve tan monótona que ya la hace de manera automática? Que ya no hay un cambio, ya no hay nada. En la mañana lo primero que tiene que hacer es llegar, mirar la agenda, revisar la agenda, contestar teléfonos, mirar correos y ya. Y todo se vuelve rutinario. No hay un desafío. Usted se profesionalizó, estudió, hizo su maestría, inclusive comenzó a adelantar algunos otros estudios, pero en el trabajo sigue siendo lo mismo. Sigue siendo sin riesgos, sin un desafío. Eso también desmotiva a los empleados también y genera un deterioro en el ambiente laboral. Un empleado que simplemente se sienta poco, eh, digamos que valorado, que no sienta ese entusiasmo por el trabajo porque no lo desafían a crecer, ¿ok? Que no lo desafían a crecer. Listo, usted, no hay una propuesta de riesgo, no hay, digamos que la monotonía mata y que las organizaciones a veces ven, sí, el trabajador llega a tal hora, pero no le enseñan, no aprende nada más, no crece, bueno, etcétera. Eso es otro de los limitantes y otro de los enemigos de la afectación al clima laboral, el mismo o la falta de desafío, así como la relación, sí, no le permiten a usted crecer, o sea, sí, usted es la secretaria o usted es el operativo, pero resulta que usted como operativo creció como ingeniero, se profesionalizó, pero va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted ya tenga años y años de experiencia, que se haya profesionalizado, que, que realmente no haya podido crecer?
¿verdad? Pasa igual, o sea, el clima, aquí se hacen percepciones, se hacen análisis, se hacen encuestas de clima laboral. Para eso se hacen encuestas de clima laboral, para identificar esa percepción. ¿Será que realmente las encuestas de clima laboral son anónimas o la toman como una figura inadecuada para este ejercicio? Deben ser, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted no tiene esa percepción de esas encuestas, pues no va a servir de mucho, porque no va a decir nada negativo. Y por eso es que nace el quinto elemento de ruptura del clima laboral, la percepción de las relaciones con los miembros de la empresa, la existencia de un ambiente de trabajo no grato, unas buenas relaciones sociales entre jefes y subordinados. Entonces, si usted ve que existen esas encuestas de clima laboral, pero logra evidenciar que si usted informa algo que le está quejando y lo toman a mal como un canal negativo, como un canal negativo, y, en, y por contrario, en lugar de mejorar, lo que buscan es reprochar. ¿Será que las relaciones entre jefes y subordinados está bien ahí? ¿O se genera una ruptura entre las relaciones? Sí, yo tengo una, Jenny. Ya se la subo al material, ¿vale? Ahora, ¿será que esto genera una ruptura con los canales de comunicación con los colaboradores? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted le dicen, ay, mire, es que llegó la encuesta de clima laboral de la parte central de Bogotá y resulta que perdimos la encuesta porque en las respuestas que ustedes dieron generaron una respuesta inadecuada? Por lo tanto, me llamaron la atención y me regañaron y me dijeron que teníamos que adelantar un plan de trabajo. Pero yo sí he cumplido, dice el jefe, pero yo sí he cumplido, he dado los permisos, los he motivado y demás. Por lo tanto, aquella persona que dijo eso negativo de mi gestión, voy a buscar la manera de que lo sancionen o que lo trasladen para otras zonas si es una entidad pública. ¿Será que eso genera deterioro en las relaciones laborales? ¿Y será que suele pasar? ¿Y será que esta situación pues, suele pasar? Seguramente, seguramente. Entonces, ¿para qué van a decir o para qué creen las organizaciones que van a crear o desdibujar la figura de un ambiente de clima laboral adecuado si no lo van a hacer? ¿Cuál es digamos que la necesidad de realizar una encuesta de clima laboral para tener una percepción sí, un análisis de la percepción de los colaboradores si no van a cumplir, si no van a hacer nada? Si lo único que van a hacer es reprocharlo porque para ellos todo está bien. ¿De qué se trata entonces esto? De simplemente cumplir y de hacer eso como porque gestión humana los está solicitando para mejorar el clima laboral de la organización y para generar un ambiente adecuado de acuerdo a la encuesta de riesgo psicosocial. Entonces, ¿para qué se hace? Que porque el psicólogo de la organización así lo decidieron dentro de la batería de riesgos psicosociales y debemos hacerlo. Entonces, ¿hay qué? ¿Para qué? Otro de los elementos es la falta de cooperación
y el espíritu de cooperación tanto en directivos como en empleados. Vamos a ver este caso. Vemos la primera parte de este video. Primera parte del video. ¿Existe cooperación? ¿Algo de cooperación entre los colaboradores? ¿Les ha pasado que ustedes son los que llevan adelante un proyecto y los otros no hacen nada? ¿O simplemente están detrás de usted? ¿O será que a usted le ordenan la direccionamiento de un proceso y realmente no hay nada? Simplemente están ahí y ya. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando no existe cooperación y los directivos no hacen nada ni usted como empleado pues simplemente pasa esto? Simplemente no hay una cooperación, no hay una coordinación y simplemente a usted le dicen hay que hacerlo todo y después sacan el pecho por todos. No hay una cooperación y simplemente a todos los benefician, inclusive en algunos casos a los que premian es al que no ha hecho nada. Se hace pesada la carga, no existe una cooperación adecuada, termina frustrándose, termina sintiendo que así usted no vale mucho realizar una actividad porque pues si la hago pues igual otro la puede hacer y la puede hacer igual. Por eso es que va la segunda parte del video. Perdón, ¿lo del video les ha pasado? ¿Por qué? Porque esto definitivamente deteriora cualquier organización. Definitivamente, a veces cuando los líderes no detectan, o mejor, no ayudan a una gestión, definitivamente se genera un daño irreparable en el equipo de trabajo y el ambiente se va a caer o básicamente va a quedar con unos estándares muy bajos. Y esto es una responsabilidad clara y en gestión humana se debe tratar a través de esos mecanismos, esas encuestas de percepción, esas encuestas de mejora, de trabajo en equipo, de apoyo, porque el ser humano, como lo hemos visto desde el análisis del riesgo psicosocial, puede ser muy frágil en algunas situaciones. Y esas situaciones son las que generan un daño. Esas circunstancias son las que generan un impacto. Y cuando se genera ese impacto, pues necesariamente hay un daño que es irreparable y no puede haber nada. No hay una recuperación. Los altos estándares o la percepción de estándares acerca del énfasis que ponen las organizaciones en las normas de rendimiento. O sea, eso pasa mucho cuando hay desorden en las entidades. O sea, cuando hay desorden en las organizaciones, que no hay normas claras, que no hay rendimiento, no hay controles claros frente al rendimiento, que no se evidencian unos parámetros claros por parte de la organización, lo que genera conflictos. Y esos conflictos lo vamos a tocar el día lunes. Bueno, señores, como les prometí, vamos a dejar hasta aquí. Eh, Tomémonos estos 20 minutos de descanso y nos vemos el día lunes. Espero que les haya gustado. Recuerden comunicarse con Julia. Ah, bueno, recuerden comunicarse con Julia para el tema de la certificación, porque el miércoles ya terminamos. O sea, el miércoles en la tarde hasta ahora ya deben estar las certificaciones. Por lo tanto, verifiquen con Julia para el pago. Adicional a ello, verifiquen y quiero y les pido, por favor, este fin de semana verifiquen el material y me dicen si falta algo el lunes.
¿vale? Verifiquen el material, miren qué les falta, qué no les falta, y me dicen para yo verificarlo el lunes, ¿ok? Porque el miércoles terminamos, para que de pronto quede esto claro. El miércoles terminamos y ustedes pueden descargar la certificación a través de la página de SIL. Es que yo no tengo el número de cuenta. Háblese con Julia. ¿Tienen el número de Julia Coronado? Ya se los comparto. El número de Julia Coronado es el siguiente. Marisol, si no la ha podido ver, tiene que hablar con Julia. Si usted ya hizo el pago, tuvo que hablar, hable con Julia que ella le tiene que entregar esa documentación. Si no, el día mañana, el lunes, yo les comparto mi número telefónico y se los doy. Pero miren, verifiquen este fin de semana esa información. Llámela, llámela al WhatsApp, ella contesta. Igual pasa con los links de las clases. Espérenme a ver si yo puedo verlos acá. Espérenme a ver un momento, a ver si están acá. En un segundo, mirar si lo puedo hacer, si lo puedo buscar. Ah, mira, aquí está. Ya les voy a compartir la lista. Mira, aquí encuentran las clases. Listo, aquí encuentran las clases. Verifiquen en esa lista, ahí aparecen los videos de las clases. Vemos el lunes, descansen.